vais colgando en la web, además. Muy bien. Entendido. Las vais colgando en la web, ¿no? Las entrevistas. Sí. Claro. Elsa, ahora te veo. Hace tiempo. Sí, ¿eres Angélica? Sí, soy Ah. Angélica. Ah, ¿no me conocías? Bueno, recién me veo. O sea, Ah. consciente. Claro. Es que me fui y volví para que me vieras. Guapa. Y bueno. Ya son y 5 si quieres. Que sí, ¿verdad? Bueno, supongo que ya todos habéis leído la presentación de Angélica, pero la voy a repetir porque quizás alguien por apurado no lo leyó a tiempo. Venga, ¿quién es Angélica Klatte? Angélica vive en Berlín, Alemania. Está activa en diversas organizaciones humanistas desde 1981. Es miembro fundador del, acá lo voy a pronunciar mal, Lebenswelt, Centro de Estudios Humanistas, y su principal interés es la historia de la mujer, empezando por la prehistoria, pasando por las mujeres, cómo a lo largo de la historia han contribuido a crear la historia de la humanidad. Desde el 2014 ha dado conferencias en diversos lugares y países, y su sitio web es, lo voy a poner en el chat, mysticwomen.org, así que pegadito en el chat, para que todos lo disfruten. Adelante, Angélica, con Her Story. Bueno. Tengo entendido que no voy a presentar la monografía, sino el cómo llegué a la monografía. Así que se llama Her Story y eso viene de que en inglés la historia es his story y eso en inglés significa la historia de él. Y así es un poquito que la historia, como se conoce realmente, solamente se conoce lo que hicieron los hombres. Y las mujeres estábamos aquí un poquito como decoración al lado, ¿no? Y así que lo llamé Her Story porque es la historia de ella. Y bueno, y cómo llegué a eso es, primero, el primer impulso tuve en Punta de Vacas, que había ese evento de reconciliación, y ahí yo pensé, bueno, realmente yo tengo que, como en mi vida las cosas, tengo reconciliado todo. O sea, no tengo que reconciliar mucho. Estaba buscando, ¿no? Si hay algo. Y de repente me vino como una idea, ¿y qué pasa con la otra mitad de la humanidad? Y me dije, no, no, ¿qué es esto, no? Y entonces venían como diversas ocasiones, impulsos, que no sé, en Mozambique hicimos un foro de mujeres, un foro de no violencia de mujeres, o de diferentes cosas que me pasaron. Y entre ellos
una de las cosas fue de que descubrí que había un momento en la historia, que había una época que no se discriminaba a las mujeres, sino se valoraba lo femenino, ¿no? Y yo no sabía eso, porque yo pensé que hace máximo 100, 200 años que la mujer está como levantándose y saliendo de una situación de ser un poco débil, digamos. Y ahí me di cuenta que existió una época que no, que las mujeres eran muy importantes. Entonces me surgió como la primera pregunta: ¿qué era diferente en una sociedad donde las mujeres nunca fueron discriminadas? Porque, claro, nosotros siempre fuimos, o sea, lo que yo viví es una historia donde la mujer siempre era en segundo plano y entonces se tenía que levantar de eso y se tenía que liberar de todos los prejuicios que hay, ¿no? ¿Y cómo era si nunca se vivió eso? ¿Acaso había algo diferente? Y después me surgió también otra pregunta, que más que discriminado, las mujeres lo han demonizado. O sea, lo han hecho como mala, como, ya bueno, la famosa bruja, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? O sea, ¿por qué se demonizó la mujer, no? Y después me cruzo la carta de Silo a Karen, que muchos de ustedes conocen, donde Silo habla del tema de la brecha, que se abrió una brecha que todavía no se reconcilió y que de eso surgió mucha violencia. Y también hablo de que en la base de la historia de la humanidad había el fuego sagrado que andaba en los matriarcados. Entonces, ¿qué es eso del matriarcado? Eso fue otra cosa que me interesó, ¿no? Y comencé a estudiar la época de, de antes de cuando comenzó el ser humano, por qué se valoraba lo femenino, que era especial, digamos, de lo femenino. Y después también me metí a estudiar sobre los matriarcados de hoy y del pasado. Y estudié qué pasó en el año 12.000, o sea, que hace 12.000 años atrás, porque sí lo mencionó en esa carta, que al comienzo de esa rota, de hace 12.000 años, ahí pasó algo, ¿no? Bueno, en total yo traté de escribir y encontrar respuestas a un poco todas esas preguntas, lo mejor que he sido capaz. Y no quiero decir que lo he contestado todo, porque fui mucho y ya. Y bueno, como sintético, ¿por qué lo femenino fue tratado como sagrado? Porque desde lo femenino nace la vida. Toda la vida, en todos los seres vivos, nace de lo femenino. Y eso es realmente milagroso, es fantástico, porque, claro, es el comienzo, sin eso, ¿qué? ¿No? Existe nacimiento y muerte. Bueno, y
en esa época de hace 12.000 años, ahí el ser humano la primera vez descubre la domesticación, y con la domesticación se entiende la domesticación tal cual, que no es de que tú te haces amigo con un animal, sino tú le cambias los genes. Lo mismo con las plantas, se cambian los genes. Entonces, cambiándole los genes, tú tienes que saber que lo masculino y lo femenino, los dos, están necesarios para crear vida. Y parece que esto pasa alrededor de hace 12.000 años. Y después vino como ese proceso de 12.000 hasta 4.000 años atrás en Mesopotamia, donde progresivamente, con cambios climáticos y diferentes pueblos, el ser humano tenía esa cosa de que de repente quería apropiarse de seres y de tierra, lo que conocemos hoy. Esa cosa de poseer, de poseer tanto terrenos como objetos, como seres humanos, y así hombres a mujeres. Yo creo que casi eso de poseer, querer poseer, es más brecha, o eso es la brecha, porque esa situación de hombre y mujer cayó en este tema. Y bueno, ahí pasaban muchas cosas que no lo voy a contar ahora porque si no me salgo del tema como tal cual. Y después de 4.000 años me metí con los... Ahí mucha gente huía de Mesopotamia, del norte de África, y se fueron al mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo, ahí se desarrollan unas culturas matriarcales muy importantes. La más importante quizás los minoas de Creta. Entonces fui a investigar matriarcados, como he dicho antes, y hay unos estudios, hay un instituto que estudia matriarcados de hoy que todavía existen, y lo que tienen en común, las formas que tienen en común, y entonces estas formas que se ve hoy se puede también aplicar a estas antiguas. Y ahí fui estudiando desde ese punto de vista esa cultura del Mediterráneo, de Creta, como fui un matriarcado muy importante. Era tan importante que el Mediterráneo era, digamos, ahí no había la rueda o poco uso de la rueda, entonces el mar Mediterráneo era como las autopistas. La edad de bronce funcionaba más sobre el mar que sobre la tierra. Entonces, en esa época había un club de grandes poderes, y dentro de esto, ese matriarcado de Creta, que era una cosa que a mí me fascinaba, porque unas mujeres bellas y poderosas. Bueno, si quieren, aquí una imagen he traído, eso es de Santorini, un fresco que quizás ven ahí,
que es una sacerdotisa que representa a la diosa y que la veneran. Y es una imagen original que tiene 4000 años, ¿no? Bueno, tampoco voy a entrar en detalles porque no es ahora el momento, ¿no? Y esas grandes y fantásticas culturas desaparecieron como de repente gracias a un desastre de medio ambiente tremendo, que fue una explosión volcánica, la más grande que se conoce en la historia hasta ahora, y que eso tenía unas consecuencias tremendas que llegaron hasta Egipto, a, bueno, muchos lados, y después venían también unos tsunamis impresionantes que destruyeron costas de esos países, ¿no? Y después había como una época de, de hambre y de mucha guerra. En total, tanta guerra que desaparecieron las culturas altas de la Edad de Bronce, casi todas, con excepción de Egipto. Los que tienen todavía lo que han contado la historia de eso. Y ahí empezaban asaltos y guerras, y seguramente que la gente pasaba hambre, y por eso era tan violento, ¿no? Y comienza una época donde se hace una glorificación del héroe. Y en esa glorificación del héroe, claro, se necesitaba para la guerra, ¿no? Y ahí también realmente el héroe es un aspecto sagrado de lo masculino, porque realmente es un aspecto muy, muy especial de lo masculino, que sacrifica su propia vida para salvar a otros, ¿no? Pero ahí se comenzó a explotar ese aspecto y que le han engañado a los hombres para que se vayan como soldados y dan su vida para un concepto que al final era para algún poderoso. Y bueno, y las mujeres ya lo sacaron de la película porque se quedaron condenados en la casa, ¿no? Y después o en esa época, también se cambian los mitos. Antes que era la diosa que daba la vida, que daba la vida, que daba nacimiento a la vida. Esa mitología todavía se puede ver en los egipcios y bueno, si investiga entonces se ve esas diosas, ¿no? Y ahora venía el héroe que ya milagrosamente crea el mundo. Y hoy día sabemos eso, ¿no? Hoy día casi no se puede imaginar de que un dios sea femenino. Es el dios creador. Pero en este momento, en esa época, son los dioses que toman el poder. Y fíjate, para mí era muy sorprendente de cuando le cae la moneda a uno, de que un Zeus, el dios de Grecia, ¿no? Este fantástico dios, realmente casi todos sus mitos cuentan sobre violaciones a las mujeres. Mujeres y diosas. ¿Qué es eso? Y se instalan un dios de la guerra. Se hace matar una deidad. ¿Qué es eso? Ahí pasa algo muy
muy fuerte, ¿no? Yo no sé dónde está la brecha, o sea, pero es el proceso. Y después también en la filosofía, Aristóteles, Plato, hablan de las mujeres como si fuéramos un inválido hombre, un hombre no terminado. Y cuando un hombre hace algo mal en su vida, entonces tiene que renacer como mujer. Y una mujer, porque no es capaz de, es un poquito más capaz que un esclavo, pero realmente no tiene habilidad y entonces no puede participar en lo político. Hacen unas definiciones que hoy día todavía uno lo lee y dice, lo reconozco, ¿no? Ya, entonces esa base, esa gente maravillosa como un Platón, nos ha dado un concepto sobre la mujer que es, pues, un poco menos válida, ¿no? Y de ahí hay una época que, claro, llegamos a los romanos y los romanos, ahí todavía hay sacerdotisas, pero después se instala el cristianismo. Y en el momento, bueno, se instala el cristianismo con Constantino, ya lo sabemos, y 70 años después se crea ese concepto que se llama paganismo, lo pagano. Lo pagano realmente significa que todo lo que no es cristiano es poco menos que con el diablo. Bajo ese concepto han terminado con todas las creencias, ideologías antiguas, han acabado con eso matándolos. O sea, no, simple, ¿no? Y por supuesto, todos los países que han conquistado con esa idea. Manica en su domicilio, les han dicho que no salgan. ¿Ok? Entonces, claro, con esa mentalidad, con ese concepto. Ah, ya, disculpa, falta una cosa que, claro, de ahí también se instala la idea de que la mujer, lo femenino es una bruja, ¿no? Contra la mágica. Que eso realmente ya comienza un poquito, que los primeros conceptos comienzan en Mesopotamia. Y entre 1400 y 1800 se queman. Ahí los números son un poco variados, muy variados, pero entre 900.000 y 9 millones de mujeres. Se habla de genocidio de mujeres. Y muchos de ellos, o la mayoría, en Alemania y en Suiza. Porque se puede ver con el Lutero y el Calvin. El Lutero, cuando tú te vas a Wikipedia y miras, y entonces en la Wikipedia te dicen las prédicas de Lutero, donde él dice que una bruja no se puede dejar vivir, y que las prédicas de Lutero luego los otros lo tomaron. Así que esto fue como el final de la historia, y bueno, ya sabemos que de ahí a los 1900 empezaron la movilización donde podemos votar, donde las primeras mujeres ya también son aceptadas. 1993 también nos dan los derechos humanos a nosotras.
porque antes no, los derechos humanos no eran para las mujeres, eran solamente hombres. Pero en 93 sí, y ya sabemos la rebelión que hay en todo el mundo, o sea, estamos levantándonos, ¿no? Y si yo quiero decir que era diferente de la época de no estar discriminado, entonces una respuesta que tengo es la espiritualidad. La espiritualidad femenina, esa se ha tratado de enterrar, se ha tratado de acabar con ella. Y, y yo he visto, porque entre medio también he estudiado mujeres importantes que han hecho cosas en la historia, en la antigüedad. Y una vez, en un momento, me di cuenta que todas ellas eran inspirado o motivado o tenían de motor algo místico. Eran sacerdotisas o era inspirado por algo más allá. Entonces, para la mujer es un motor muy fuerte, por supuesto, para los hombres también, pero digamos llamativo que todas las mujeres que me encontré que hicieron muchas cosas importantes eran como motivados espiritualmente, ¿no? Y obviamente que la espiritualidad, ¿cómo es? O sea, yo vi que la mujer en esa época, antes de la ciencia, la mujer tiene como mucha intuición, ha tratado como de toda manera, con todo su ser, de meterse en la naturaleza y saber qué pasa con el futuro, qué pasa, cómo puedo saber lo que va a pasar en el futuro, porque es muy importante, ¿no? Saber eso y quizás de influir a la naturaleza. Y Y eso es muy fuerte, esa energía que va hacia la naturaleza, ¿no? Y esto después se ha visto como brujería y se ha degradado como brujería. Pero ahí realmente hay una cualidad muy especial, ¿no? Y hoy se levanta con la gran madre que ahora se empieza a crear en eso. Bueno, más o menos esto. Muchas gracias, mujer. Una brillante síntesis de una monografía muy larga y de una investigación enorme. Así que ya tenemos una pregunta de Elena que está muy interesante. Dice, supongo que cuando hablas de matriarcado te refieres a sociedades igualitarias y no al contrapunto del patriarcado. ¿O te refieres a que también disponían de la autoridad? Sí, absolutamente. No es lo contrario de lo patriarcado, de ninguna manera. Bueno, ya al principio, bueno, eso se ve en esos estudios que se han hecho sobre el matriarcado, ¿no? La mujer no está en la cúspide de la organización de una sociedad, sino en el centro. Y es una diferencia muy grande, porque te imaginas una madre que, que está con sus hijos, ella es en el centro, pero juntos van viendo cómo resolvemos un asunto. No es uno que manda a los otros, no es uno arriba.
Eso para comenzar. Luego hay otra cosa que me parece interesante, que en los matriarcados que se conocen ahora, se ve que tienen un valor central, que es, tú tienes que ser como una buena madre. Entonces, los hombres que tienen funciones, muchas veces tienen funciones políticas también, los hombres que tienen funciones, tienen las funciones según lo más implementan ese principio de ser como una buena madre. ¿Y cómo es como ser una buena madre? Bueno, eso nos lo podemos explicar solos, ¿verdad? Bueno, esos son como un par de conceptos. Ah, la otra cosa que también es importante es, en un matriarcado, tú no tienes propiedad privada. Tú no tienes, porque supone tienes esos casas de clan que existen, y en esos casones tú, tú no tienes, ya, no hay tal cosa como una tierra común. La tierra tiene que trabajar en comunidad, la cosecha se hace en comunidad, se cuida la tierra, se cuida la casa, se cuida los pertenencias, pero no hay como la propiedad de uno, ¿no? Y eso es bastante diferencia también. Aquí se me ha quitado el video, creo. Tengo que cambiar eso. Ya, está bien. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de Marina que pregunta, ¿quiénes eran las valquirias? ¿Quiénes eran Valquirias. las valquirias? Bueno, las valquirias eran unas mujeres, yo creo es que de la mitología nórdica, que creo que cantaban y hacían cantos que confundían a los que pasaban por ahí, pero no sé mucho sobre valquirias. Gracias, Angélica. Era por si sabías tú algo más que yo, porque eres nórdica. No, no sé mucho más de eso. Voy a tener que estudiarlo yo entonces. Parece. Luego os cuento. Ok, súper. Yo tengo una pregunta. Es en relación al tema del héroe que has estado comentando. Es que no sé si lo he entendido bien. No sé si estabas diciendo que de alguna manera como esta aparición del héroe hace como que él tenga más, de alguna manera tenga como más protagonismo, ¿no? Y de alguna forma sea como el inicio de esa brecha, ¿no? O de esa separación. Eh, lo comento primero porque no sé si era eso lo que querías decir. Y lo segundo porque escuché hace algún tiempo a una arqueóloga que hablaba de este tema de los matriarcados y demás, y comentaba que efectivamente las sociedades eran igualitarias en cuanto a funciones, a reparto, a tareas, actividades, caza, o sea, cualquier tipo de actividad, pero que en algún momento ella comentaba que empezó a producirse como una pequeña brecha que se fue haciendo más grande y que tenía que ver con el prestigio que empezaron a tener los hombres porque se ocupaban algunas veces de tareas que exigían como
mayor riesgo, como por ejemplo ella decía que era la caza de grandes cetáceos, de ballenas, que quizá a las mujeres les costaba más por sus labores de crianza y de cuidados trasladarse, y algunas otras como que requerían mucha movilidad. Entonces no sé si esto podrías equipararse como a ese héroe del que tú estabas hablando, ¿o no? Bueno, yo no creo que es este héroe realmente, porque la casa y todo eso eran todavía, vamos, no lo puedo así generalizar, pero digamos, las mujeres quedaban más en el lugar y hacían las cosas en el lugar, y los hombres eran más que viajaban, ¿no? Pero por eso no eran más héroes. Pero, por ejemplo, en Mesopotamia, eso es muy, se conoce, entonces, bueno, no sé hasta qué momento, las ciudades estaban hechas alrededor de un edificio que era como una pirámide, como un zigurat se llamaba, ¿ya? Y ahí arriba estaba la sacerdotisa. Y como en un matriarcado se llevaba toda la cosecha ahí a ese recinto y se guardaba. Entonces esa gente estaban un poquito, se desarrollaban. Y había gente que iban con el ganado y pero tenían como cuando había sequedad o algo así, entonces ellos lo pasaban mal, o sea, y vieron esa riqueza de estas ciudades y los empezaban a asaltar. Entonces, en Mesopotamia decidieron de que ahí necesitaban a alguien especial, quizás un hombre que se ocupe de defender las ciudades, porque oye, no puede ser que te asaltan permanentemente, ¿no? Y entonces, vía la hierogamía, vía la boda sagrada, la sacerdotisa que ella representa a la diosa, entonces ella hizo la boda sagrada con un hombre que lo han hecho como cuidador de las defensas ahí. Pero como los asaltos siguieron cada vez más, entonces esa función se hizo muy importante. Y dentro de corto rato, esa función se hizo rey. Y ahí había el primer gran héroe que se llama Sagón de Akkad, que eso es el primer hombre que ha formado un imperio de Mesopotamia hasta el mar Mediterráneo, ¿no? Así que los héroes más bien siempre eran guerreros o cuando tú tomas los míticos que se fueron a hacer grandes tareas como matar unos animales peligrosos, así, pero no la ballena, no, o el mamut, no, esos quizás también, pero más bien en la guerra. Ajá, muchas gracias. Blanca pregunta, ¿qué factores crees que influyeron en la brecha? Has hablado de la posesión, ¿pero algo más? Y se emparenta con la pregunta de Mari Carmen, ¿cómo fue la transición del matriarcado al patriarcado? ¿Fue algo lento? ¿Fue muy rápido? ¿Cómo se expandió en Asia? ¿Operó querer conseguir poder? Bueno, yo creo que fue un proceso que no empezó, bueno, empecemos al principio, como tú dices, que pasó ahí atrás. Mira, las cosas nunca son de 1 a 2, ¿ya? O sea, dicen, hace 12.000 años comenzó la agricultura. Bueno, todavía hay cazadores, ¿ah? O sea que eso no es así, sino
las cosas van adelante, van detrás, va poquito a poco. Y se desarrollaron prácticamente dos líneas ahí, se desarrollaron agricultores, pero no todos se fueron agricultores y por eso se llegó como a esa situación, como he contado, de Mesopotamia, donde una gente se desarrolló en ciudades y eran agricultores y eran unas sociedades realmente pacíficas porque no tenían muros y, bueno, vivían ahí bastante pacíficas. Pero claro, habían otros que no estaban en esa situación y ellos también querían, entonces empezaban a atacar. Y si tú ves que la mujer, si la mujer es valuada porque está en contacto con la deidad, con la diosa, si trae la vida, entonces es interesante si el que ataca trata de devaluar aquello que tú más estimas. Entonces empiezan a violar a las mujeres. Y eso todavía es una estrategia hoy día en la guerra. Y de ahí poco a poco van perdiendo fuerza, se huían. En mi monografía presento también en el año 2000, no, 1200 antes de Cristo, hay unas leyes sobre la situación de mujeres que dan en el Museo de Pérgamo, y ahí hablaban de que una mujer no podía vestirse, tenía que andar desnuda, y si no le podían cortar una oreja o algo así, y la única chance que tenía de vestirse era de que un hombre la toma como, la presenta a sus amigos como su mujer, y entonces la puede tapar como él quiere, pero todavía la puede pegar y esas cosas, ¿no? Y ahí, bueno, ahí yo lo escribo en los diferentes artículos. Por supuesto que todo eso es un proceso que poco a poco tú vas sacando los poderes, se va instalando uno encima del otro, y la violencia, ya sabemos, es muy fuerte, ¿no? Delante de la violencia que vas a hacer, te retiras, ¿no? La violencia ganó. Hablamos de patriarcado o lo que sea, lo que pasa es que la violencia ganó. Hay una parte de la pregunta de Mari Carmen que dice cómo se expandió el patriarcado en Asia y operó querer conseguir poder, el hecho del poder, ¿cómo lo has estudiado? El hecho de poder, no, bueno, mira, en el principio, después de Göbekli Tepe, o sea, después de 12.000 años atrás, lo que pasa aquí se separan los agricultores y los que van con el ganado. Oh, me falta la palabra, ¿no? Los cowboy, si quieres, ¿ya? Que van con los animales. Eso lo describe muy bien el Joseph Campbell, si lo conocen, es un hombre que estudia mitología. Entonces, los agricultores
ahí desarrollan una filosofía sobre la semilla, esa cosa que la semilla, que lo pones en la tierra, entonces contra toda resistencia crece, se hace un árbol, hace frutas, hace flores y las frutas caen y decompostan y crecen de nuevo y renacen. Bueno, es todo el ciclo, es el renacimiento. Y ahí conviven con los animales y eso es muy matriarcal, es muy femenino, ¿no? Matriarcal lo llamamos, ¿no? O sea, es una forma de ver el mundo. Mientras los otros, si tú vas con el ganado, tú vas con los animales, siempre tienes que ir de un lugar de comida al próximo. Y entonces no hay tiempo de plantar nada. Entonces vives de los animales, 100%. Te vistes de los animales, vives de los animales, no hay ninguna manera, y los matas porque sí, porque además son muchos, y cuando tienes que fijarte que no se pongan embarazadas en la época equivocada, porque tú no lo puedes mover de A a B, si cuando están embarazadas o con críos, se genera otra forma, otra mentalidad. Y esa mentalidad, con esto lo que va también es que lo que tienen como permanencia, dice Campbell. Ellos siempre están afuera y se juntan en la noche alrededor del fuego. Y cuando tú ves el fuego, tú ves que todo se disuelve con el fuego. Y todo va para arriba y queda nada. Y ahí se genera otra filosofía, que todo va para arriba, que todo se disuelve hacia... Y es la esta. Mientras lo de matriarcado es como el ciclo, ¿ya? Y es interesante cuando uno estudia esas dos formas, ese dan como raíz a formas que vienen después. Y si tú me preguntas por las jerarquías, cómo comenzaron, pues cuando tú andas con el ganado, tú necesitas una jerarquía. Tú necesitas a alguien que manda y que dice cómo se va. O sea, ahí hace falta la jerarquía. Estos automáticamente están organizados en jerarquía. Por eso, y la agricultura es diferente, porque tú dependes de trabajo común. Bueno, son dos formas, habrá mucho más formas, pero esas dos formas se han separado, digamos, ahí. Sí. Pues está muy bueno, Angélica. Yo tengo una preguntita mía. Okay. ¿Cuál es tu perspectiva de hoy, de la situación actual? ¿Qué posibilidades hay de integrar o convertir la ruptura que comenzó allá lejos? Sí, mira, yo me he preguntado que mi primer impulso fue la búsqueda de reconciliación, ¿no? En el camino realmente no sé si me he reconciliado. Ahora, yo no tengo nada, no tengo nada contra los hombres, sino como contra ese proceso.
porque estos hombres que yo conozco, bueno, son buena gente, ¿no? No son ellos, pero hay algunos que hoy día también están, lo que nosotros llamamos sistema, que me faltan las palabras, no sé cómo quitarlos encima y no sé cómo es el futuro. Es la cuestión en la cual andamos todos, que esperamos, yo por lo menos espero con todo corazón, que lo bueno del ser humano gana esa batalla, porque ¿qué me vas a decir de las guerras que existen hoy? La impotencia que sentimos delante de eso, ¿no? Espero que ganamos, realmente. Luis hace un comentario oportuno, dice, ¿qué sensibilidad se ha recuperado desde entonces? Bueno, lo que se ha recuperado es el amor a la naturaleza. Tú ves que por todos los lados hoy día existen gente que celebran los cambios de naturaleza, que quieren vivir más con la naturaleza, que, bueno, se habla de la madre tierra, de ese mito. Yo creo que hay muchísima gente en todo el planeta que, que quiere un otro mundo y trabaja por un otro mundo. Esa sensibilidad se ha ganado. Mm. Muchas gracias. Perdona, Angélica, esa brecha de la que hablas no tiene mucho que ver con la historia, porque parece que la civilización minoica cretense la acabaron los aqueos, que eran indoeuropeos. La civilización micénica y los indoeuropeos eran seminómadas y guerreros. Entonces ellos eran patriarcales, porque eran guerreros. Impusieron su forma de ser, impusieron su panteón. Antes hablabas de Zeus, ese panteón de dioses guerreros, beligerantes, que violaban mujeres, era puramente indoeuropeo, ¿no? Esa brecha la ocasionan ellos, ¿no? Cuando invaden Creta. Bueno, realmente ellos caen en la misma, en el mismo momento del comienzo de los héroes, porque yo creo, bueno, ahí el panorama, ¿no? Ahí están las Minoas que están en su total poder de todo brillante, no sé qué, y los de Micene realmente trabajaban con ellos. Y de ahí explota ese volcán. Y en ese momento no se sabía ninguna ciencia. En ese momento se creía que todo era animado por dioses. Entonces, ¿cómo se lo explican? Los dioses se enfadan con estas mujeres, porque las mujeres estaban en poder. Y ahí, y tú lo puedes ver cuando lees la guerra de Troya, ahí te lo ponen mitológicamente, ahí prácticamente los héroes de Miquene creen que tienen la orden de los dioses de tener que ir ahí y acabar con esa civilización. ¿Ya? Y la verdad es que parece que se lo han robado todos los barcos y lo usaron para guerras, ¿no? Bueno, así que es la época de los héroes y ellos mismos son.
el héroe que mata el todo, ya, todos estos, ¿no? Mm. Ajá, Elena, ¿ves importante el cambio que se ha producido después del COVID respecto a los cuidados? Quiero decir, a poner a los cuidados en el centro y todo esto en relación con esa faceta central de las sociedades matriarcales o igualitarias. ¿Puede tener recorrido? Uf. A ver si entiendo la pregunta. El cambio. Espera, ahora, digo que si quieres bueno, te digo lo que yo quiero preguntar. Yo creo que después de la pandemia, del COVID, no sé en otros lugares, voy a hablar de España. Aquí creo que el tema de los cuidados sí que se ha puesto, ha sido relevante, se puso en el centro, en una situación límite como esta de la pandemia, de que cuidar era importante y que los cuidados fundamentalmente nos ocupamos las mujeres, ¿no? Ojalá cada vez más los hombres, pero estamos en esa tarea. Por ejemplo, yo sé que aquí en España sí que se ha trabajado mucho el tema de los cuidados. Queda muchísimo, muchísimo más por trabajar, ¿no? Pero no sé si esto es una cosa general y si esto puede tener recorrido, ¿no? El que, el que se haya colocado y se haya visibilizado tan claramente, ¿no? Ujú. Y quería tener tu opinión, sí. Sí, yo creo, había varias situaciones, no solamente el COVID, también con los migrantes y tal, donde la gente de repente se ha puesto solidaria. También ahora con la guerra de Ucrania, o sea, la gente va y toma a la gente en su casa, y en fin, ¿no? Y por supuesto, sí, tienes la razón, ahí era evidente que los cuidados, cuidar al otro es muy importante y como tú dices, era la tarea o sea, es más la tarea de mujeres y esa cualidad de cuidar fue como muy desvalorada. Pero yo creo que apareció y desapareció. No sé cómo lo ves tú, pero en un momento era muy, muy fuerte y después se vuelve a la vida normal de nuevo, ¿no? La vida normal donde no tiene tanta importancia. Y quizás te queda una memoria de que eso sí que es una cosa importante. Sí. Ah, gracias. Bueno, Natalia nos ha compartido 2 talleres que vamos a investigar. Muchas gracias. Olas del feminismo y aportes del feminismo humanista. Muchas gracias, Natalia. Gracias. ¿No? Ah, Natalia ha levantado la mano. Sí, adelante, por favor. Muy interesante y agradecida. Contarle que acá en Chile hay algunas amigas que han estado mirando este tema de nuestras raíces, ¿cierto? En una sintonía similar y nos parece interesante el tema del mito, del tema latinoamericano, del mito, como esa caída en cuenta de reconocer que los mitos que nos fundamentan tienen esa condición de origen donde la mujer es esa caja de Pandoras, esa como la asociada a lo malo o a lo
bueno, hay una serie de mitología que nos deja muy mal, como bien tú puedes contarnos en esta investigación, y entonces transformar eso nos acerca a estudiar los mitos latinoamericanos, poder mirar eso también y cómo entonces sería la construcción de ese algo nuevo para el futuro. Tenemos un gran desafío y estamos muy conectadas y conectados y conectades. Bueno, acá también está lanzándose una cosa muy desconocida que a veces da susto, pero que también entendiendo al cuerpo como una prótesis, bueno, nos aventuramos y tratamos de generar esa reconciliación que se necesita, o al menos intencionarla y trabajarla. Así que muchas gracias, un abrazo cariñoso. Gracias. Sí, lo que dices de los mitos, eso es muy interesante porque en el camino también me encontré con muchas científicas, así, que miran los mitos actuales y están tratando de ver el sustrato matriarcal o femenino detrás. O sea, porque en un momento esos mitos fueron femeninos y, por ejemplo, que han dicho antes de los mitos nórdicos. En los mitos nórdicos tú ves hasta el cambio, donde se meten los patriarcales y cambian los mitos, pero no se sabe cómo era original. Y aquí se está descubriendo poco a poco algunos mitos que eran de mujeres. ¿Y cómo era eso de mujeres? ¿Qué significa? ¿Qué, cómo es eso de tener unas diosas? ¿Cómo es ese mundo? Y una espiritualidad femenina, pero ¿qué es eso? ¿No? Es muy interesante descubrir. Ustedes tienen los machi ahí, que muy interesante también, ¿no? Y en Bolivia y en el mundo mapuche están más asociadas las mitologías hacia las energías femeninas y masculinas, como en Asia, como que son más, salen de la mujer y el hombre y van más hacia la complementariedad de eso, y esto ya es una interpretación, como dentro de cada ser, ¿no? En el mundo mapuche hablan del Epupillán, que es un ser que tiene ambas energías muy fuertes, que no es ni un hombre ni una mujer. En México también han reconocido estudios, digamos, dentro de pueblos originarios que tenían esta condición distinta. Sí, eso realmente se da con que cuando se abre eso, cuando te caes en cuenta de que existe ese otro mundo, entonces se te abren las posibilidades de investigar, como tú dices. Imagínate, ¿no? En la mitología griega también había un ser masculino y femenino, la famosa Cibeles. Ustedes los madrileños conocen la plaza de Cibeles, ¿no? Y las Cibeles originalmente era masculino y femenino. Y el Zeus se asustó tanto que, bueno, no voy a contar el mito, pero sí, esa era así también. Eleni. Hola, Angélica. Bueno, no sé si tengo una pregunta, solamente algunas cosas que pienso cuando te escucho. He leído parte de tu monografía. Bueno, yo soy griega, y lo primero que cuando leí mm, el resumen de la monografía, lo primero que he pensado es que nosotros, la civilización minoica, eh, en la escuela no se las enseña como una civilización matriarcal.
Así que es history, ¿no? Para mí no es una... No me dijeron que es una civilización matriarcal, la minoica. Ahí lo estaba también charlando con mi hijo, que es más joven. Él tampoco se le enseñan así. Así que nada ha cambiado. Y lo otro que decías que, claro, la mujer en la Grecia antigua que se considera como, bueno, una civilización muy fuerte, ¿no? Muy importante en la historia de la humanidad. Bueno, no había mujeres, ¿no? En esa civilización, no. Las mujeres eran como reconocidas como secundarias, ¿no? Estaban en casa. Pero esto para mí no es eso tan extraordinario, pues ya eso se lo aceptan, ¿no? Es que eh, para mí era extraordinario cuando me he caído en cuenta que grandes filósofos, porque parece que la historia es lo que da el ritmo, da el tono, ¿no? De en qué etapa estamos, pero la filosofía también refleja en qué etapa histórica estamos. Filósofos como Spinoza o Hegel, que son ya del 1700 y 1800, también hablan de la mujer como que no puede participar en la política y que tiene características ¿no? incompletas o que su intelecto no es lo mismo que el del hombre. Y bueno, lo que a mí me toca es que a mí los últimos movimientos, estos últimos años, el Me Too y el Ni Una Menos, para mí era como un despertador, ¿no? Para ver el patriarcado afuera y en mí misma. Y sigo viéndolo, ¿no? Porque en realidad mm, soy tan patriarcal como los hombres, ¿no? Así que Sí. eso hasta mi generación, por lo menos. No sé cómo será por las nuevas generaciones, eso no lo sé. Pero como mujer que tengo 55 años, ahora yo lo tenía como incorporado que quiero par, igual que los hombres. Y esos dos movimientos de los últimos años, bueno, me sorprendió que reconocer el patriarcado en mí y eso, y la violencia en mí. Mm. Que no hay preguntas, solamente eso. Sí. Lo que te puedo decir sobre la historia de mujer, tú tienes que realmente investigar porque ni los guías turísticas, cuando estás ahí mismo, te cuentan ese aspecto. En los museos hay, o sea, entre todo, hay muchísimas imágenes de la época de las Minoas, porque tienen anillos de sello, tienen frescos, muchísimos. Y yo creo que hay 2 imágenes o 3 donde aparecen hombres. El resto es todo lleno de mujeres. Claro. Y esos 2 imágenes, que uno son 2 chicos peleando, y esos están en todos los lados. Están en los postales, están en todos los lados. Y las imágenes de las mujeres, uno creo que se ve. Y uno, que es una procesión, lo han hecho en parte. O sea, no se muestra.
por eso también no se sabe, porque todavía no se habla de eso. Y en los científicos, ¿qué va? Hay todavía una pelea ahí, ¿no? Pero cuando te metes es obvio, es así, Yo ¿no? voy a investigar un poco más esto. Te digo que a nosotros no se nos enseña como una civilización matriarcal, Es obvio, sí. pero sí una civilización avanzada y pacífica con esas características, pero no matriarcal. Sí, sería un desastre, imagínate, una sociedad matriarcal que va. Claro. Hay mucho que andar todavía, Sí. porque siempre está apareciendo la mujer como secundaria en todos los aspectos, ¿no? Ujú. Estoy escuchando estas conversaciones y me vienen muchas imágenes sobre eso, ¿no? Y que está muy instalado todavía el patriarcado, muy fuerte. Háblanos un poquito sobre las beguinas, que debes saber bastante sobre ellas, ¿no? Las beguinas fueron aquellas que Las estuvieron. beguinas. Sí. Ok. Yo me leí un libro, tengo un libro del maestro Eckhart, que él trabajó mucho con estas mujeres. El maestro Eckhart, ya sabes quién era, un místico alemán de la Baja Edad Media, ¿no? Y que hizo todo lo posible para que estas mujeres pudieran participar más, no como secundarias, ¿no? Y, porque solamente se dedicaban, decía, como a cuidar a los enfermos, que a veces ellos sí estaban sospechosamente como herejes, ¿no? Herejías, y también solamente se dedicaban a hilar y a coser, a hacer cosas domésticas, pero que sin embargo estas mujeres se abrieron porque en esa época, después de las guerras, los hombres desaparecieron bastante y ellas empezaron a ocupar un lugar dentro de lo espiritual, ¿no? Que eran bastante perseguidas por eso, ¿no? O sea, nunca se le dejó la paridad, ¿no? Bueno, un poco esa parte, ¿no? No sé, es un poco, creo que es por ahí, ¿no? Estamos Bueno, hablando de 1200, 1000 y algo así. pero realmente no sé mucho sobre las beguinas, excepción de las monografías que hay, pero lo que, o sea, como muy encima, lo que puedo decir es que había esa época donde los cristianos mandaron a las santas guerras, donde se fueron todos los hombres a la guerra a Israel, ¿no? Entonces ahí dejaron las mujeres solas y ahí las mujeres se levantaron y de nuevo empezó una espiritualidad. Y ahí tienes varios de esas que han hecho cosas, ¿no? Pero ya, mucho más. Yo me metí mucho más por la época de antes o sea, de la edad de bronce y al comienzo por lo menos de la edad de hierro, pero después ya estaba como eso instalado. Y además es tan terrible, ¿no? Mira, no, yo me quería reconciliar que me meto en cómo la mujer ha sido tratada, de que si lo han perseguido, lo han tratado de bruja. O sea, esa historia es tan horrible, es tan feo, que por favor, prefiero no mirarla mucho, ¿no? Sí. Está muy presente todavía, muy Mm. presente. Y inclusive en los adolescentes, ¿eh?
Sí, también. y en Europa se terminó con esa casa de brujas, pero se sigue en otros continentes. O sea, no, no lo aguanto mucho. O sea, prefiero de mirar a esto donde ahora que la mujer se levanta y en esa época donde una vez se vio como otro aspecto, una cosa linda de las mujeres, ¿no? Porque de drama puedo contar mucho, ¿no? Sí, ya sabes. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Va a estar publicado en el portal web de Parque de Navas esta producción, ¿cierto? ¿O no? Lo mío, en Parque Navas, no, no, yo no estoy en Parque Navas. Angélica, no, no. Ah, disculpen, es que acá a Chile llegó la invitación desde Parque Navas, no sé por qué la confusión. Es que Parque Navas lo está presentando y es la grabación de este Zoom va a estar disponible en nuestra web, pero la monografía de Angélica la tienes que conseguir en Parque Schlamau. Y yo creo que después de esta charla vamos todos a conseguir la monografía y verla completita. Yo Puedo mandar el tenía link una de Parque pregunta para Navas. Natalia. Tenía una pregunta para Natalia, porque ella cuando hablaba de los mitos latinoamericanos, yo me preguntaba si era en la época en que los europeos fueron para allá y empezaron a eliminar toda la cultura que encontraron para instalar la suya, o bien era anterior a esa llegada, o bien ha habido una fusión. Y en el caso de que fuera anterior, ¿qué había en lo que hoy llamamos no solamente Latinoamérica, sino toda América? Si había chamanismo extendido por todas partes, que había venido por el estrecho de Bering, o eso es tan anterior que ya ni se contempla. Bueno, eso no sé, eso. Yo la verdad les invitaría a acercarse a los estudios del Centro de Estudios Humanistas Latinoamericanos. Creo que ahí podríamos encontrar mejores respuestas más fundadas de lo que yo puedo decir desde mi perspectiva, ¿no? Yo lo que Ya. sé, sí, que en Chile hay mucha producción interesada en recuperar la historia del pueblo mapuche, la historia, bueno, de muchos otros pueblos, pero que fueron la mayoría exterminados, entonces de quién más huella hay, de quién resistió acá en el territorio chileno-argentino, es del pueblo mapuche. Acá le cortaron la lengua a quienes hablaban mapudungún. Entonces, una forma de volver a hablar mapudungún fue hacerlo a escondidas, hacerlo saliendo de las urbes o de las ciudades colonizadas y enseñar a escondidas a los hijos a través de el cuento. Las machis, que son las mujeres mapuches que ceremonian, son quienes hacen cantos y rituales y llevan la medicina a través de las plantas. Y los loncos son los guardianes que a través del relato vivo van traspasando las historias de Cancán y Tren Tren Bilú, que son las fuerzas que dan origen a la vida en medio del cultrún, que es la cosmovisión mapuche. Es muy bonito. Y en Bolivia hay otras historias de cómo nace el imperio inca y así. Pero en el Centro de Estudios Humanistas Latinoamericanos podríamos, yo creo, encontrar más documentado esta historia de mitos latinoamericanos. Gracias, Bueno, muy Dalia. bien, lindo. Angélica, muchas, muchísimas gracias.
porque es Gracias. muy inspirador tu trabajo, realmente, es muy inspirador y nos cuestiona no solamente nuestra historia, sino nosotros por dentro. Y los valores que tenemos, muchos de los valores que tenemos o de las actitudes que tomamos por el entorno cultural en el que hemos nacido. Oye, gracias, es una joya. Gracias por invitarme. Bueno, nos despedimos hoy, y hay algunos que se están marchando. Les recordamos que el primer domingo de cada mes hay una ventana al mundo humanista. La próxima, que va a ser el primer domingo de octubre, vamos a tener a Jorge Pompey, su visión de la salud pública humanista. Súper. Así que los esperamos esa vez. Y gracias, Angélica. Muchas gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Chao. Gracias. Chao. Bueno. Adiós. Más fuerza y alegría. Muchas gracias, Angélica. Gracias, Angélica.